¿Alguna vez te has preguntado por qué, a lo largo de la historia y en cada rincón del mundo, los humanos hemos creado y creído en dioses? No uno, no dos, miles. Dioses del trueno, dioses del maíz, dioses del mar, dioses que exigen sacrificios, dioses que prometen consuelo, dioses que castigan, observan, registran, juzgan. Civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí, separadas por océanos, desiertos, milenios, llegaron a la misma conclusión. Hay algo más. Algo invisible, intencional, poderoso. Eso no es una coincidencia cultural menor. Es una pista enorme. Y aquí está la tesis de este viaje. La creencia en dioses no es un error aleatorio de la historia. Es una consecuencia natural de cómo funciona la mente humana enfrentada a un universo que no ofrece explicaciones ni consuelo por defecto. Pero hay que marcar una línea clara desde el principio. Entender el origen de la creencia no es lo mismo que validar la creencia. La antropología puede explicar por qué surge una idea sin asumir que esa idea es verdadera. La psicología puede explicar por qué sentimos una presencia sin que haya nadie ahí. La evolución puede explicar por qué vemos propósito, en un mundo que no promete ninguno. Este no es un ataque a las personas. Es una autopsia a una de las ideas más poderosas que nuestra especie ha producido. Y para hacerlo, vamos a viajar. No hacia el cielo. Hacia atrás. Desde los algoritmos que hoy toman decisiones que antes atribuíamos al destino. Hasta el primer ser humano que escuchó un trueno en la noche y pensó: alguien hizo eso. Imagina la escena. No hay ciudades. No hay escritura. No hay ciencia. No hay manual de instrucciones para el universo. Solo un grupo de humanos en la sabana africana hace decenas de miles de años. El cielo se oscurece. El aire se carga. Un relámpago corta el horizonte. El trueno llega después, como un golpe de guerra en el pecho. Y alguien pregunta lo inevitable. ¿Qué fue eso? Hoy respondemos con física atmosférica, diferencias de potencial eléctrico y descargas ionizadas. Pero durante el 99,9% de la historia humana, esa respuesta no existía. El cerebro, sin embargo, sí. Y ese cerebro tenía una característica crucial. No soporta el vacío explicativo. Cuando algo ocurre y no sabemos por qué, la mente no dice, no lo sé, con serenidad científica. Dice, alguien lo hizo. Este mecanismo tiene nombre en psicología cognitiva. Detección hiperactiva de agencia. En términos simples, estamos diseñados para suponer que detrás de los eventos hay una intención. Escuchas un ruido entre los arbustos. Tienes dos opciones. 1, es el viento. 2, es un depredador. Si asumes viento cuando era un león, mueres. Si asumes león cuando era viento, sobrevives, aunque te equivoques. La evolución no premia la precisión filosófica. Premia seguir vivo. Así que desarrollamos un cerebro que prefiere ver agentes donde no los hay antes que no verlos cuando sí los hay. Ese sesgo, útil para sobrevivir, es devastador para la objetividad metafísica. Porque un día ese mecanismo dejó de aplicarse solo a los arbustos. Y empezó a aplicarse al cielo. El rayo ya no era un fenómeno. Era alguien enojado. La sequía ya no era un patrón climático. Era alguien castigando. La buena cosecha no era biología vegetal y suelo fértil. Era alguien complacido. Así nacen los primeros dioses. No como conclusiones teológicas profundas, sino como respuestas psicológicas inmediatas al caos. Edward Tylor, uno de los padres de la antropología, llamó a esto animismo. La tendencia a atribuir espíritu, intención y vida a fenómenos naturales. El mundo no era materia. Era voluntad. El río quería. La montaña observaba. La tormenta decidía. Desde nuestra perspectiva moderna, esto parece ingenuo. Pero pensemos con honestidad. Sin meteorología, sin geología, sin biología, ¿qué otra explicación había?
El ser humano antiguo no era tonto. Estaba desinformado. Y cuando la información falta, la imaginación toma el poder. A medida que las sociedades se vuelven agrícolas, algo cambia. La supervivencia ya no depende solo de huir del depredador. Depende de factores fuera de control. Lluvia suficiente. Estaciones regulares. Suelos fértiles. Ausencia de plagas. El azar climático se convierte en una amenaza existencial. Y el cerebro humano, incapaz de negociar con la física, hace lo único que sabe hacer. Personaliza el sistema. Así aparecen dioses de dominio específico. El trueno tiene su dios. La cosecha tiene su diosa. La muerte tiene su señor. El sol tiene voluntad. El universo se vuelve una burocracia invisible. Si algo sale mal, no fue azar. Fue alguien a quien no complacimos. Aquí aparece una idea que seguirá toda la historia religiosa. Si hay una mente detrás del universo, entonces el universo puede ser influenciado. Y si puede ser influenciado, puede ser sobornado. Sacrificios, ofrendas, plegarias, rituales. Desde afuera parecen superstición. Desde adentro eran tecnología emocional. Si el mundo está gobernado por voluntades, entonces tiene sentido hacer diplomacia cósmica. No es tan distinto a cómo funcionaban los reyes. No cuestionas su poder. Intentas agradarlos. James Frazer, en La Rama Dorada, mostró cómo muchas prácticas religiosas antiguas operaban bajo una lógica casi experimental. Si ofrezco esto y llueve, funcionó. Si no llueve, no fue suficiente, o lo hice mal. El método es defectuoso. Pero la intención es racional, buscar control en un entorno incontrolable. Porque la verdad insoportable es esta. La naturaleza no negocia. Pero la mente humana no puede aceptar un universo que no responde. Así que inventa uno que sí lo hace. Aquí aparece un patrón que se repetirá durante milenios. Cuando no sabemos cómo funciona algo, colocamos a un dios en el espacio de la ignorancia. No sabemos qué es el rayo, dios del rayo. No sabemos qué causa la enfermedad, castigo divino. No sabemos cómo surgió la vida, diseño intencional. A esto se le llama, en filosofía de la religión, Dios de los huecos. Pero no es solo un argumento. Es un reflejo de una necesidad psicológica profunda. La incomodidad ante el no sé. La ciencia, en cambio, hace algo radicalmente distinto. Dice, no sé, y se queda ahí hasta tener evidencia. La religión histórica, en cambio, rara vez tolera ese vacío. Lo llena. Rápido. Con intención. Y esa diferencia, tolerar la duda versus cerrarla con certeza, marcará todo el conflicto futuro entre fe y conocimiento. Hay algo más. El universo no solo era impredecible. Era indiferente. Un niño moría. La tribu sufría hambre. Una tormenta destruía todo. Sin una narrativa, eso es simplemente tragedia sin sentido. Pero la mente humana tiene horror al sinsentido. Así que introduce una idea que cambiará todo. Nada ocurre, porque sí. Si hay un plan, el dolor puede ser interpretado. Si hay voluntad, la tragedia tiene contexto. Si hay juicio, el sufrimiento tiene explicación. Es psicológicamente más tolerable vivir en un universo con un juez severo que en uno donde las cosas simplemente pasan. No porque alguien las decidió, sino porque así funciona la física. Los primeros dioses no nacen de libros sagrados. Nacen de tres cosas profundamente humanas. 1. Miedo al caos. 2. Necesidad de control. 3. Incapacidad de aceptar el vacío explicativo. No fueron locuras colectivas. Fueron soluciones cognitivas a un mundo brutalmente opaco. Pero aquí está el giro importante. Ese mismo mecanismo que nos ayudó a sobrevivir también nos preparó para creer con enorme convicción en cosas que no necesariamente son reales. Y cuando esos dioses dejan de explicar solo el clima y empiezan a explicar el poder,
la moral, la ley y la identidad. Entonces ya no estamos hablando de tormentas. Estamos hablando de civilización. Los primeros dioses explicaban fenómenos. Los siguientes hicieron algo mucho más poderoso. Organizaron sociedades. Porque en algún momento el problema dejó de ser solo porque hay tormentas, y pasó a ser. ¿Cómo hacemos que miles de humanos, que no se conocen entre sí, obedezcan las mismas reglas? Ahí es donde la religión se vuelve una herramienta civilizatoria de escala masiva. Imagina una tribu pequeña. Todos se conocen. La reputación lo es todo. Si alguien roba, todos lo saben. Pero cuando surgen ciudades, miles de personas, desconocidos, comercio, propiedad, jerarquías, conflictos, la cohesión espontánea se rompe. Necesitas algo que mantenga el orden incluso cuando nadie está mirando. Y aquí aparece una idea revolucionaria. Un observador invisible. Un Dios que ve, que registra, que castiga. No necesitas cámaras de seguridad cuando tienes vigilancia cósmica. Los dioses ya no solo manejan la lluvia. Ahora vigilan la conducta. No solo ofendes a tu vecino. Ofendes al orden del universo. Esto tiene una consecuencia social gigantesca. La moral se vuelve sagrada. Romper una norma deja de ser un conflicto humano. Se convierte en rebelión metafísica. Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología, lo explicó sin misticismo. La religión no solo trata de dioses. Trata de la sociedad adorándose a sí misma en forma simbólica. Los dioses del panteón reflejan la estructura social. Hay jerarquías. Hay castigos. Hay recompensas. Hay deberes. El Olimpo griego parece una versión divina de una corte aristocrática. El panteón egipcio refleja un sistema jerárquico rígido. Los dioses romanos son administradores cósmicos. No son casualidades. Son espejos. Uno de los saltos más poderosos de la historia ocurre cuando las leyes ya no vienen de personas, sino de los dioses. El Código de Hammurabi no es solo un conjunto de reglas. Es un mensaje político brutal. Esto no lo inventé yo. Viene del dios Chamas. Y eso cambia todo. Porque si la ley es humana, puede ser discutida. Si es divina, discutirla es blasfemia. La autoridad se vuelve incuestionable. Aquí la religión deja de ser explicación del mundo. Y se convierte en tecnología de legitimación del poder. Maquiavelo lo entendía siglos después. La religión es una herramienta extraordinaria para cohesionar y controlar poblaciones. No porque sea verdadera, sino porque es eficaz. Si este tipo de análisis, donde desmontamos ideas gigantes con lupa histórica y filosófica, te vuela la cabeza, este canal es básicamente un gimnasio para el pensamiento crítico. Suscribirte, comentar y compartir no es un ritual sagrado, pero ayuda a que más gente cuestione cosas que siempre dio por sentadas. Seguimos. En muchas civilizaciones, el siguiente paso fue obvio. Si los dioses gobiernan el cosmos, ¿quién gobierna la Tierra? Su representante. O mejor aún, él mismo es divino. Faraones egipcios. Emperadores romanos divinizados. Reyes con derecho divino. Aquí ocurre un truco ideológico magistral. Criticar al gobernante ya no es disidencia política. Es sacrilegio. El poder se blinda con eternidad. No es solo que el rey manda. Es que el orden del universo quiere que mande. Y eso hace que la obediencia no sea solo prudente, sea sagrada. Yuval Noah Harari plantea algo provocador. Los humanos dominan el planeta no por fuerza física, sino porque podemos creer en cosas que solo existen en nuestra imaginación colectiva. Dinero, naciones, derechos humanos, corporaciones y, por supuesto, dioses. No porque sean falsos en un sentido simple, sino porque su poder depende de la creencia compartida.
Un Dios al que nadie cree, no organiza nada. Pero uno en el que millones creen puede justificar guerras, fundar imperios, moldear sistemas legales, dictar normas sexuales, decidir quién vive y quién muere. No porque exista físicamente, sino porque existe socialmente. Los primeros dioses daban miedo por la tormenta. Estos nuevos dioses dan miedo por el juicio. Ya no solo teme sequías, teme ser observado incluso en secreto. La conciencia humana se internaliza. Michel Foucault hablaría siglos después de vigilancia y control. Pero la religión ya había instalado el sistema. Un ojo que no duerme. Y eso es increíblemente eficaz. Porque no necesitas policía constante. Si las personas sienten que siempre están siendo vistas. Aquí entra el filo crítico. Las religiones organizadas han promovido caridad, cohesión, identidad, cooperación. Pero también han justificado guerras santas, persecuciones, castigos brutales, intolerancia moral. Cuando la moral viene de un Dios, el desacuerdo se vuelve imposible de resolver racionalmente. No estás discutiendo ideas. Estás enfrentando la voluntad del Creador del universo. Y ahí el diálogo se evapora. El cambio más grande no fue pasar de muchos dioses a uno. Fue este. Los dioses ya no solo explicaban fenómenos. Definían la realidad social. ¿Quién eres? ¿Qué puedes hacer? ¿Con quién puedes acostarte? ¿Qué está prohibido? ¿Qué es puro? ¿Qué es pecado? El clima podía arruinar tu cosecha. Pero el Dios podía arruinar tu identidad. En esta etapa, los dioses ya no son respuestas al cielo. Son arquitectos de la sociedad. Hacen posible que millones cooperen. Pero al costo de hacer sagradas ciertas ideas, incluso cuando son dañinas. Lo que empezó como un mecanismo para explicar truenos, terminó como un sistema para regular civilizaciones enteras. Y entonces ocurre el siguiente salto histórico. Los dioses dejan de ser muchos. Se fusionan. Se simplifican. Se vuelven absolutos. Y cuando eso pasa, la autoridad ya no es local. Es cósmica, total, y moralmente infinita. Durante milenios, los humanos convivieron con muchos dioses. Si tu cosecha fallaba, quizá ofendiste a uno. Si enfermabas, tal vez era otro. El universo era un ecosistema de voluntades. Pero el politeísmo tenía un problema. Los dioses podían contradecirse. Y cuando las sociedades se volvieron imperios, esa pluralidad empezó a ser incómoda. Un imperio necesita una ley, una autoridad, una narrativa común. No un debate entre dioses regionales. Así comienza una de las transformaciones más radicales en la historia de las ideas. De muchos dioses limitados, a uno solo ilimitado. Los dioses antiguos explicaban partes del mundo. El Dios monoteísta explica todo. No es solo el Dios de algo. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente. No gobierna fenómenos. Gobierna la realidad misma. Este salto no es solo religioso. Es filosófico. Ya no estamos ante un personaje mitológico poderoso. Estamos ante el fundamento último del ser. El universo deja de ser un sistema con voluntades internas. Se convierte en una creación intencional. Nada ocurre fuera de su marco. Aquí aparece algo que no existía de forma tan intensa antes. Moral universal obligatoria. No robar no es solo útil socialmente. Es mandato divino. No matar no es solo un acuerdo humano. Es ley sagrada. Esto tiene una fuerza psicológica enorme. La ética deja de depender de acuerdos humanos cambiantes. Se ancla en lo eterno. Pero también genera una tensión profunda que filósofos como Kant observarían siglos después. Algo es bueno porque Dios lo manda. O Dios lo manda porque es bueno. Si es bueno solo porque lo manda, la moral es arbitraria.
Si lo manda porque ya es bueno, entonces la moral no depende de Dios. Ese dilema, antiguo, incómodo, persistente, sigue sin resolverse dentro del marco teísta clásico. Con muchos dioses, el caos era explicable. Dioses en conflicto. Fuerzas opuestas. Con un solo Dios omnipotente y bueno, aparece un problema gigantesco. ¿Por qué existe el sufrimiento innecesario? Niños con enfermedades incurables. Desastres naturales. Dolor animal. Injusticias que jamás se corrigen. Si Dios es capaz de evitarlo y no lo hace, es bueno. Si quiere evitarlo pero no puede, ¿es omnipotente? Este no es un ataque emocional. Es un dilema lógico. Durante siglos se han ofrecido respuestas. Libre albedrío. Planes incomprensibles. Pruebas espirituales. Pero ninguna elimina la tensión básica. Un universo con dolor indiscriminado se parece más a un sistema natural indiferente que a una creación diseñada por una mente perfectamente benevolente. Y sin embargo, el monoteísmo prospera. ¿Por qué? Porque ofrece algo que el cerebro humano desea con desesperación. Sentido total. Tu vida no es un accidente. Tu sufrimiento no es inútil. Tu muerte no es el final. La narrativa se vuelve completa. No solo explica la tormenta. Explica tu existencia. Bertrand Russell señalaba que muchas creencias religiosas sobreviven no por evidencia, sino por su capacidad de satisfacer deseos profundos. No porque sean demostradas, sino porque son emocionalmente irresistibles. En un mundo politeísta, añadir un Dios más no era un escándalo. En un mundo monoteísta, discrepar es rebelión cósmica. La verdad deja de ser local. Se vuelve absoluta. Y cuando alguien cree poseer la verdad absoluta otorgada por el Creador del universo, el desacuerdo ya no es una diferencia de opinión. Es error moral. Herejía. Peligro. Aquí es donde la religión, que comenzó como explicación del clima, termina definiendo lo que es aceptable pensar. Si este tipo de viaje, donde mezclamos historia, psicología, filosofía y ciencia para desmontar ideas gigantes, te está expandiendo la cabeza, este es tu lugar. Comenta qué parte te impacta más, comparte el video con alguien que ame discutir estas cosas, y ya sabes dónde está el botón de suscribirse para no perderte los siguientes episodios. Seguimos. ¿Nietzsche no celebraba la muerte de Dios? ¿La anunciaba como un diagnóstico cultural? La modernidad empezó a quitarle terreno a las explicaciones religiosas. La ciencia explicó el movimiento de los planetas, las enfermedades, el origen de las especies, la edad del universo. Cada vez que un hueco se cerraba con conocimiento, un Dios retrocedía. Pero Nietzsche vio el problema real. Si Dios desaparece como fundamento, ¿sobre qué se sostiene el sentido? El riesgo no era ateísmo. Era vacío. Los dioses evolucionaron porque nuestras necesidades evolucionaron. Primero, explicar la naturaleza. Luego, organizar sociedades. Después, dar sentido total y moral universal. El monoteísmo es la versión más sofisticada de esa respuesta. No porque sea necesariamente verdadera, sino porque es psicológicamente poderosa y socialmente eficiente. Pero ahora entramos en una época donde la ciencia llena huecos más rápido que nunca. Y la religión pierde su monopolio sobre la explicación. Eso no elimina la necesidad humana de algo superior. Solo cambia su forma. La pregunta ya no es, ¿existen dioses? Sino, ¿qué ocurre con una especie que evolucionó para necesitarlos? ¿Cuándo empieza a prescindir de ellos? Porque la necesidad no desaparece, se transforma. Y en ese vacío donde antes estaba lo divino, empiezan a surgir nuevas entidades con un poder casi sagrado. No viven en templos. Viven en pantallas, sistemas, redes, datos. Y prometen algo muy parecido a lo que prometían los dioses antiguos. Respuestas. La modernidad proclamó algo audaz.
Ya no necesitamos dioses para explicar el mundo. Y en gran parte, es cierto. La ciencia nos dio origen de las especies, edad del universo, mecanismos de enfermedad, leyes físicas del cosmos. El rayo ya no es Zeus. La peste ya no es castigo. La sequía no es enojo divino. Pero aquí está el punto crucial. Eliminar dioses sobrenaturales no elimina la estructura mental que los creó. La necesidad humana de certeza, orden, autoridad, sentido, guía, no desaparece con un telescopio. Solo cambia de objeto. Observa cómo hablamos del mercado. El mercado reaccionó. El mercado castigó. El mercado está nervioso. Lenguaje casi religioso. Es una entidad abstracta, sin cuerpo, sin rostro, pero con poder real sobre millones de vidas. Decide. Empleos. Precios. Estabilidad. Crisis. Y lo más interesante. Muchos lo tratan como si tuviera sabiduría superior. Déjalo al mercado. Él regula. Él corrige. No porque haya un ser consciente, sino porque delegamos confianza en un sistema que supera nuestra comprensión individual. Como los dioses antiguos, es invisible, poderoso, impredecible, con recompensas y castigos. Las naciones no existen en la naturaleza. No puedes encontrar la patria con un microscopio. Son construcciones colectivas, pero tienen poder emocional inmenso. La gente mata por ellas, muere por ellas, se sacrifica por ellas. El lenguaje es revelador. Honrar la patria, traicionar a la nación, sacrificio por la bandera, rituales, símbolos, narrativas fundacionales, estructura religiosa, sin teología explícita. Aquí hay que ser precisos. La ciencia no es un sistema de fe. Es un método. Pero muchas personas la tratan como autoridad incuestionable, no como proceso crítico. Confían en ella no porque entiendan los datos, sino porque creen en su poder casi milagroso. Y no es del todo irracional. La ciencia ha logrado lo que antiguamente se llamaba milagros. Trasplantes de órganos. Comunicación instantánea global. Manipulación genética. Exploración espacial. Pero cuando la ciencia se convierte en identidad o ideología rígida, deja de ser ciencia. Se convierte en dogma cultural. Aquí entramos en algo fascinante. Sistemas que responden preguntas, generan diagnósticos, toman decisiones financieras, recomiendan condenas judiciales, predicen comportamientos, cajas negras. No entendemos del todo cómo llegan a sus conclusiones, pero confiamos, como antiguamente se confiaba en oráculos. No porque los consideremos dioses, sino porque cumplen una función similar. Si el algoritmo dice X, sentimos alivio. La responsabilidad se desplaza. No decidí yo. Lo indicó el sistema. Esto es importante. No estamos adorando máquinas, pero estamos delegando juicio. Y eso es exactamente lo que hacían los humanos con entidades divinas. Trasladar la carga de la decisión a algo superior. Desde el rayo hasta el algoritmo, el patrón es el mismo. Problema humano, solución psicológica. No entiendo lo que pasa, hay una mente detrás. No controlo el resultado, puedo apelar a esa mente. No quiero responsabilidad total, delego en una autoridad superior. El mundo es incierto, creo en un orden oculto. Lo que cambia no es la estructura, es el nombre de la autoridad. Aquí hay una diferencia crucial. Las deidades antiguas prometían vida eterna, justicia final, sentido último. Los sistemas modernos no prometen trascendencia, prometen eficiencia, no redención.
optimización, no salvación, funcionalidad. Y aún así, ocupan parte del espacio psicológico que antes era religioso. La secularización no es simplemente menos religión. Es redistribución de fe. Confiamos en sistemas, expertos, modelos, datos. Y eso no es necesariamente malo. La diferencia es que ahora tenemos herramientas de corrección, evidencia, revisión, debate. Pero la tentación sigue ahí. Creer que algo más grande que nosotros tiene el control total. Desde el trueno hasta el código. Desde el sacrificio en un altar hasta la decisión automatizada de un sistema. La forma cambia. La necesidad permanece. No porque seamos irracionales, sino porque somos humanos. El universo sigue siendo vasto, complejo y, en muchos sentidos, indiferente. Y frente a eso, seguimos buscando una estructura, una autoridad, una guía. La pregunta final ya no es histórica, es existencial. Si la creencia en dioses fue una respuesta evolutiva, si nos ayudó a sobrevivir, cooperar, organizar sociedades, entonces no es un simple error, es una estrategia mental. Pero ahora sabemos algo que nuestros antepasados no sabían. El universo no necesita intención para funcionar. La moral puede surgir de acuerdos humanos. El sentido puede construirse sin supervisión cósmica. La cuestión es si estamos listos para aceptar eso. Porque vivir sin un observador supremo implica algo incómodo. No hay plan garantizado. No hay juez final que arregle todo. No hay guión escrito. Solo decisiones humanas, en un universo que no interviene. Eso es aterrador. Pero también es liberador. Los dioses fueron respuestas poderosas a preguntas reales. No nacieron de estupidez. Nacieron de necesidad. Pero ahora tenemos otra opción. Aceptar la incertidumbre. Sin llenarla con certezas ficticias. Construir ética sin vigilancia cósmica. Crear sentido sin supervisión divina. Usar sistemas y tecnologías sin convertirlos en autoridades incuestionables. ¿Estamos condenados a crear dioses? ¿O podemos aprender a vivir en un universo donde el significado no se recibe, sino se construye? La historia muestra que siempre hemos buscado algo superior. La ciencia muestra que el universo no ofrece uno por defecto. Tal vez el próximo paso evolutivo no sea encontrar un nuevo Dios, sino aceptar, por primera vez, que el silencio del cosmos no es abandono, sino espacio. Espacio para pensar, para elegir, para hacernos responsables. Y recuerda, cuestionar no es destruir, es entender cómo se construyó lo que creías inquebrantable. Si una idea no resiste preguntas, no era una verdad. Era una costumbre. Esto es, el club del escepticismo, donde las certezas vienen a sudar, y los dogmas no tienen aire acondicionado. Nos vemos en el próximo episodio.